Bueno, pues gracias por estar aquí en este centro de estudios humanísticos que se llama Latitud Grado 33.3. Le da la bienvenida a todos los escuchas y aquí presentes en línea y a la expositora de esta noche, María de Lourdes Noemí. Gracias por estar aquí, aceptar nuestra invitación con el tema de los templarios. Un tema controversial, un tema excitante. Vamos a disfrutar. Gracias y adelante. Gracias, querido y muy respetable hermano José Abel. Muchas gracias, querida hermana Eloísa. Y bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto que estén atentos a esta escuela, porque siempre les traemos temas muy interesantes. Ahora me invitaron a darle algo de los templarios y me encanta el tema. Incluso cuando estuve en Madrid hace años, mi yerno me regaló 3 libros de los templarios. Uno que está así grueso, grande, que se llama La historia de los templarios. Otro similar, un poco más chico, y uno pequeño que me encantó. Me encantó porque traía allí un detalle muy interesante. Es un libro pequeño y se llama Los misterios de los templarios. Y parte de ese misterio es que se trata ahí en ese libro de que se tiene que hacer réplicas del universo. Por eso es que el templo de Salomón y por eso es que las iglesias antiguas que precisamente hicieron los templarios tienen esas características tan interesantes. Por ejemplo, en las iglesias católicas antiguas van a descubrir en la fachada el árbol de la cábala, el árbol de la cábala, el árbol sefirótico. En la fachada, sus 2 columnas, y adentro de estas iglesias están 6 columnas de cada lado, que dan el total de 12. Y el sol, ¿verdad? Que el Santísimo pues tiene forma de sol. Entonces, pues realmente, ahora que estaba yo leyendo un poco para poder hacer este tema, me pareció muy interesante darles este punto, ¿no? Que precisamente para ayudar a la humanidad debe de haber lugares en los cuales es una réplica del universo, es decir, el Sol y sus 12 constelaciones, porque esto ayuda al planeta. Aparte que todos estos templos e iglesias los hicieron sobre los templos druídicos, ¿verdad? Y precisamente también aquí en América, las iglesias las hicieron sobre donde estaban las pirámides, donde estaban los lugares también estratégicos, donde son puntos energéticos del planeta. Entonces, fíjense qué misterioso es todo esto, pero que no nada más es en Europa, sino que también aquí en América hay una similitud tremenda. Vamos a abrir la presentación para que empecemos a platicar un poquito con mayores bases de los templarios. En este caso, nos toca hablar de los templarios. Vamos, y si me dan oportunidad de abrir la presentación. Sí, ya está para compartir. Ya puedo compartir, muy bien. Muy bien. Arribita de donde, cuando se abre la presentación, se angosta la pantalla de todos los participantes. Arriba de esas pantallitas, si pasan el cursor, van a encontrar unos cuadritos.
uno que tiene 9 cuadritos, otro que tiene 2, otro que tiene 1 y otro que ese que tiene 1 le pueden dar clic y entonces va a desaparecer todas las caritas de todo mundo e incluso pueden subir eso que queda ahí negrito para que entonces toda su pantalla esté abierta y no les tape nada. Mira, aquí tenemos los templarios. Mi nombre es María de Lourdes Noemí. Me da mucho gusto estar aquí presente con ustedes desde Huatulco, Oaxaca. Les mando un gran abrazo. Aquí vamos a ver cómo está un templario, ¿verdad? Con su caballo. Vean, aquí atrás están los castillos que ellos mismos construyeron. Y su vestimenta. Tan interesante. Fíjense aquí, ellos eran guerreros y su divisa era non devis domine, non nobis, sed nomine tuo da gloria. ¿Qué quiere decir? No por nosotros, Señor, sino por la gloria de tu nombre. Le llaman también la Orden del Temple. También le llamaron ellos al principio se les llamó, eran los guerreros pobres, ¿verdad? Los caballeros templarios es una orden creada en 1118 que se convirtió en una de las comunidades militares cristianas más poderosas e influyentes en la Baja Edad Media. Vamos a ver que la historia de la Orden del Temple, pues es la historia, su doctrina y el esoterismo, porque también ellos tenían esta parte misteriosa, ¿verdad? Lo que guardaban, lo que los hizo tan poderosos. Aquí vamos a ver todo lo que usaban ellos para combatir. Iniciaron como guardianes en el camino de los cristianos. En aquel entonces los moros atacaban muchísimo y entonces ellos iniciaron para cuidar a los cristianos del ataque en la carretera porque les robaban todo. Fíjense que los temas más importantes, yo aquí estuve viendo, yo creo que no los vamos a poder ver en esta ocasión, porque cada parte es muy interesante. Fíjense, el primer tema es la Orden del Temple y el linaje iniciático. Después, los templarios y la búsqueda del Santo Grial. Después, esoterismo templario 1, el 2, y los templarios y la dinastía mesiánica de Jesús. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A mí me gustaría, el último tema, los templarios y la dinastía mesiánica de Jesús, verla ya aparte, ya después, porque realmente tiene mucha importancia. Tenemos una bibliografía muy extensa templaria. Tienen obras, documentos, publicaciones, archivos. Y ahora, con la entrada de la era de Acuarios, la humanidad está recibiendo nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque estamos en una era positiva. Y la era de Acuarios realmente le va a dar libertad de acción a toda esta libertad, a toda esta historia de los templarios, e incluso hasta para vivirla. En Europa hay un grupo que se llaman templarios. Vamos a ver el aspecto esotérico de la Orden del Temple. Aquí, ¿qué les recuerda esta copa? El Santo Grial, ¿verdad? La Orden del Temple y el linaje iniciático. Esto es muy interesante y escogí este tema primero que nada porque, bueno, precisamente la red de la Gran Fraternidad Universal
y la Suprema Orden del Aquarius tienen este modelo iniciático, ¿sí? Que es la sabiduría que se guarda y que se comparte de maestro a discípulo, de labio a oído. Ahora vamos a comentar la verdadera iniciación sagrada. El campo de lo esotérico es lo interno, lo secreto, secreto de sacro, sagrado, de lo reservado a los iniciados. Es el sentido final. El espíritu del esoterismo es la contemplación del absoluto. ¿Y a dónde nos lleva la contemplación de lo absoluto? Precisamente nos lleva a la disciplina, ¿verdad? A contemplar a Dios en todas partes, como decía el sublime hermano mayor. La Orden del Temple tuvo en sus caballeros, en sus jerarquías, hermanos que hicieron honor a su linaje de iniciados, sobre todo con servicio y amor fraterno. Me encantan estas imágenes. Aquí miren, aquí vamos a ver cómo es que iniciaron. Los templarios iniciaron 9 originales extraños, individuos que abandonan la vida mundana y consagran su vida al servicio de los demás. Protegen con las armas a todo peregrino plegado de Europa y permanecen en el anonimato. Vean, aquí están los 9, ¿sí? Aquí están los 9. Y así es como empezaron, a 9 y además después de 9 años. Estos 9 fundadores eran Hugo de Payés, que fue el primer fundador, Godofredo de Saint-Omer, Godofredo Bisol, Payen de Montdidier, Archambault de Saint-Aignat, André de Montbard, Godemar, Hugo de Champagne, que era el conde de Champagne, él se unió posteriormente en 1126, y Jacques de Rosal, ellos fueron los fundadores templarios. Hicieron sus votos de pobreza, castidad y obediencia. En 1118 hicieron su profesión de fe ante el patriarca de Jerusalén, llamado Gormondo. El rey Balduino les concedió los primeros bienes materiales, que fueron su primer lugar de residencia, una parte de su palacio pegado al templo de Salomón. Fíjense que el templo de Salomón, de que yo les comentaba hace un momento, el templo de Salomón fue hecho encima de la mezquita y Al-Aqsa. Están en el mismo terreno. Trabajaron subterráneamente con el fin de acomodar sus necesidades y de encontrar algo muy codiciado, que era dador del conocimiento completo, el peso y la medida. Y gracias a eso, como en aquel entonces no había ciencias, ¿verdad? No era tan fácil tener este conocimiento. Aquí, por ejemplo, los templarios ya contaban con un conocimiento tan completo como sencillo del mundo interior y exterior, que una vez puesto en práctica convirtió a la Orden del Temple en un auténtico estado perfectamente organizado. En 1128 y en el Concilio de Troyes se aprueba la regla de oro del Temple. Son 72 artículos que elaboró San Bernardo de Claraval. Esto reafirmó la personalidad pública religiosa de los templarios y se confirma. La primera regla llamada primitiva se redactará en tiempos del primer maestre, y fueron los primeros, las primeras reglas fue precisamente la castidad, la pobreza y la obediencia. Y ya después
se le fueron aumentando 72 artículos, posteriormente se le aumentaron 24 más. Ajá. Aquí se aprobó estos 72 artículos en el Concilio de Troyes en 1129. Los revisará Esteban de la Ferté, que es patriarca de Jerusalén. Todo esto es en Jerusalén. Y en el maestrazgo de Roberto de Craon. Y todo esto se traduce al francés. Aquí es donde les comenté, aquí el patriarca de Jerusalén, que es precisamente Roberto de Craon, añade luego 24 artículos y revisará una docena. Una de estas reglas es la reserva de la capa blanca para los caballeros y la reglamentación de la presencia de clérigos temporalmente en el templo. Esta capa blanca era un honor, porque no cualquiera podía usar una capa blanca. El pontífice Inocencio II expide la famosa bula Omne Datum Optimum, que con esto los libera de toda la tutela episcopal y solamente están bajo la dirección del papado. Esto les da mucha libertad. Así se proyecta la orden del Temple por toda Europa y Palestina en una forma imparable, creadora, paulatina, en orden, sin saltarse ni una sola etapa del crecimiento creativo. Aquí si se fijan, son religiosos, son guerreros y son estudiosos. Son 4 dimensiones las del Temple. Una religiosa, ¿sí? Es una orden religiosa. ¿El teléfono? 1800. A ver, apaguen su micrófono. Aquí ellos tenían que preservar la Tierra Santa y el sepulcro de Cristo. Aquí ya forma como milicia de Cristo a las órdenes y bajo la dependencia directa del Papa. La otra era una militar y estratégica. El Temple era, junto con la orden del hospital, el núcleo del ejército que defendía en forma permanente el reino cruzado de Palestina y consideraba también la conversión de la gran reserva militar de retaguardia del Vaticano. También tenían una economía financiera muy grande. Se convirtió en una institución multinacional de finanzas. Hicieron un auténtico sistema bancario, el más importante de su tiempo. Es decir, que como en aquel entonces asaltaban en los caminos, entonces los templarios recibían el dinero o las riquezas o las joyas en un banco, en un lugar, y cuando ya llegaban los viajeros al siguiente lugar, ahí se los entregaban, les daban un recibo. Ahí es donde ellos iniciaron lo que es la banca. La 4ª dimensión es la esotérica. Esto está impreso en las catedrales, en las iglesias, en las ermitas, en sus ritos iniciáticos. Y claro que era la sabiduría oculta de los maestros de obras, empeñados en la obra universal. En síntesis, era una doctrina secreta a un grupo selecto de altos jefes del Temple, iniciados en la orden secreta que existía dentro del mismo. Aquí vamos a ver cuál era el esoterismo templario. Aquí vamos a ver precisamente, tenemos imágenes egipcias. Ellos encontraron una sabiduría, no solamente ahí en el lugar donde estaban, sino que ellos, como eran universales, era una fraternidad universal, tenían el conocimiento de los judíos, de los moros, de la cábala,
empezaron a estudiar las ciencias ocultas o las ciencias sagradas. Pero claro que esta parte, para entenderla, se requiere de grados de conocimiento iniciáticos, que son ajenos a la mayoría de los investigadores. Por eso ellos, los investigadores, pues nunca han podido escribir totalmente la historia de los caballeros del templo. Aquí, por ejemplo, tenemos que ellos tenían el triángulo, ¿verdad? Lo que es la geometría sagrada, el círculo, el Espíritu Santo, todo lo que significaba, lo aplicaban en sí mismos. Por ejemplo, el Padre, la existencia, el Hijo, la acción, el Espíritu, la inteligencia. Esta inteligencia procede de la existencia de Dios y de la acción. Es decir, uniendo el poder del Padre y del Hijo. Pero el Hijo en este caso es el ser humano. Y ellos se consideraban el Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces el Hijo lo que hace es acción, ¿verdad? Él va a actuar. Aquí, digamos, en el templo del cuerpo humano, fíjense el conocimiento que tenían entonces, alberga una chispa de inteligencia divina. Es decir, ellos sabían que los seres humanos nos podemos comunicar directamente con Dios, con la meditación, con la ceremonia cósmica, con el yoga, que precisamente se trata de unir físico, emocional, mental y espiritual, ¿verdad? El deber del templo humano es la caridad y el amor. Ellos, su ideal es el ideal crístico de la leyenda solar. Un camino en la búsqueda de la verdad. El espíritu es la fe, el conocimiento es su trabajo y el amor al bien. Y su fin es la redención del género humano, ser una fraternidad de iniciados libres e iguales, puros, sin distinción de razas, a la manera de los ángeles de la luz, y vivir una eterna edad de oro bajo un mismo y único creador. ¿Qué tal? ¿Verdad que está muy bonito? Muy interesante. Aquí están nuevamente los templarios y la búsqueda del Santo Grial. ¿Quién quiere leer esto? Yo lo puedo leer, está bien. Ajá. Esto es el camino iniciático, camino de superación espiritual. De eso se trata cuando hablamos del misterio del Santo Grial. La Orden del Temple y el Santo Grial son fuentes importantes de la enseñanza tradicional, necesaria como apoyo, como apoyo externo en el recorrido del camino iniciático. El propio e imprescindible trabajo interior del tallado de la piedra bruta. Exactamente. Nosotros como seres humanos, tallarnos a sí mismo para tallar esta piedra bruta y llegar a ser un diamante, ¿verdad? Una piedra preciosa. El simbolismo y el Santo Grial. La esencia del Grial, lo esotérico. La leyenda del Grial presenta en general caracteres sobrenaturales, secretos e iniciáticos. Esta historia es muy valiosa y no se cuenta a gente que no pueda comprenderla, ya que una cosa buena divulgada entre hombres malvados nunca será aprendida por ellos.
El libro de Grial fue escrito por el propio Cristo y transmitido a su autor durante una visión. Solo es posible acercarse a él tras una preparación ascético-purificadora. Objeto inmaterial proviene de movimiento propio, de naturaleza inmediata, piedra celeste y piedra de luz, copa o vasija, a menudo de oro y a veces adornada con piedras preciosas. Casi constantemente son mujeres las que llevan el grial. A ver, van a usar su intuición de todo esto que estamos escuchando, que nos está haciendo favor de leer. Las imágenes, aquí están los caballeros, ¿verdad? Alrededor de una mesa, con el Santo Grial en el centro, ¿no? Siempre custodiando. Y lo interesante es que casi y constantemente son las mujeres las que llevan el Grial. Las virtudes principales de Grial. La virtud de la luz, virtud iluminante del Grial. Una luz sobrenatural. El Gran Saint Grail. Una claridad como si ardiesen 1000 candelas. Los caballeros del Santo Grial. Viven junto a una piedra pura y preciosa, lápiz elixir. Si contemplan esa piedra, su poder, sea hombres o doncellas, no encanecerán, y tu rostro seguirá igual que al principio. Tu carne y tus huesos no envejecerán, y vivirás joven. La llaman el Grial. Así es. A ver, antes de seguir leyendo, ¿qué será el Grial? El Santo Grial. Yo siento que el Santo Grial es la virtud hacia uno mismo, hacia su propio interior, hacia su luz. Y no es tanto en la búsqueda de si es real o no es real, sino de sentirlo como una parte del todo, hacia uno mismo. Yo diría que es la realización total del individuo. ¿Sí? A ver, ¿quién eres? Yo, acabé de Fabián. hablar. Sí, Fabián. Muy Sí, bien. señora, yo diría que es la realización total del individuo, que finalmente sería digamos, la realización de la iluminación sería como el objetivo final. Asocio yo y pues eso es lo que representa el grial, más allá de que sea objeto histórico o no lo sea. O no. De hecho, eso no importa. Lo que importa es ese significado profundo al respecto. Creo yo. Gracias. Claro, es un símbolo, ¿verdad? Un símbolo. Fíjense que hay una teoría que a mí me gusta mucho. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el cuadro, la pintura de Leonardo da Vinci de La Última Cena. Esta pintura, Leonardo da Vinci era un hombre que también tenía estudios iniciáticos. Precisamente por eso era artista. Y aquí, por ejemplo, esta es una versión muy interesante. Aquí vamos a ver que esta Última Cena, aquí la que está al lado derecha, a la derecha de Jesús, es mujer, es María Magdalena.
Entonces, hay esta versión del Santo Grial que se divide en sangre real y que viene a ser la sangre real, que sería la genealogía de la sangre real de Jesús, el sangreal. Que Jesús dejó descendencia. Según esto, Lawrence Gardner, donde escribe del linaje del Santo Grial. Se ha investigado incluso en internet y hay libros, y precisamente en esos libros que les comento que me regalaron de los templarios, en el más chico, viene algo así. Yo estuve allá en París y fui a lo que es ya hasta se me olvidó cómo se llama. Bueno, a donde está Magdalena, ahí está ¿cómo se llama? ¿Dónde está la pirámide de cristal? Se va caminando por todos los Montes Elíseos hasta llegar al museo. Museo del Louvre. Del Louvre. En el Museo del Louvre entra uno y abajo está todo lo relacionado a Magdalena. Está incluso el cuadro, la pintura de Mona Lisa, que según esto es el cuadro de Magdalena, el rostro de Magdalena. Entonces, fíjense cómo esta versión es muy interesante, porque precisamente fue en Francia donde Magdalena se fue a esconder después de que Jesús es crucificado, y se cuenta que iba embarazada. Y llega a la isla de Le Château. En la isla de Le Château hasta hay una iglesia para Magdalena, ¿no? Esto nos viene a traer que realmente la sagrada tradición iniciática se transmitiría directamente de la sangre real. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos, los caballeros, son custodios del mismo y calificados testigos del linaje iniciático. Entre todo esto, ellos trabajaban en subterráneos y descubrieron precisamente debajo del templo de Salomón. Se sabe que descubrieron ahí el símbolo, ¿verdad?, de la sangre real, y toda la sabiduría del Cristo, de Jesucristo, de Jesús el Cristo. Y que eso les dio ese gran poder que tenían. Ahora, para su estudio son los 4 elementos intrínsecos, que son correspondencias, naturaleza viva, imaginación y mediación, y experiencia de transmutación. Esto sería el trabajo que se tiene que hacer en sí mismo. Las correspondencias son simbólicas y reales, ¿sí? Entre todas las partes del universo, visible o invisible. ¿Recuerdan la máxima de Hermes Trismegisto? Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Este conocimiento nos lleva a que nosotros somos un microcosmos y que somos parte del cosmos. No estamos separados. Esa es una correspondencia. La naturaleza viva, el cosmos, es complejo, plural y jerárquico, ricas en revelaciones potenciales. Por eso es que
En la sagrada tradición iniciática siempre se lleva una jerarquía, porque va de acuerdo a la correspondencia cósmica. La magia evoca la imaginación, ¿sí? La naturaleza como algo esencial, vivo en todas partes, que en realidad la naturaleza es ese ser divino manifestado. Imaginación y mediación son complementarias una de la otra. Por ejemplo, los rituales, imágenes simbólicas, mandalas, que precisamente es lo que se usa para meditar, por ejemplo. Y conocer las entidades que median entre el mundo divino y la naturaleza. Qué bueno hay. Según a la ley de vibración, hay seres de vibración muy elevada y hay seres de vibración muy densa. Y la experiencia de transmutación, esto es la parte más importante de lo iniciático. El esoterismo, la gnosis, la alquimia. La alquimia que hace el ser humano para hacer una transmutación, una metamorfosis. ¿Sí? El conocimiento iluminado, el segundo nacimiento, la alquimia. Pero para todo este conocimiento es la iniciación. Es muy importante la relación maestro-discípulo. Un iniciador, un gurú, porque ellos guardan todos estos conocimientos. La génesis y el desarrollo de las sociedades iniciáticas secretas o discretas. ¿Por qué son secretas o discretas? Porque todo el conocimiento que traen y que en aquel entonces descubrieron los templarios al encontrar toda esa riqueza ancestral divina, no se le pueden dar a todo mundo, ¿verdad? Nada más a los que se hacen merecedores de ese conocimiento. El esoterismo templario, aquí por ejemplo, tienen aquí al emperador, al ermitaño y a la fuerza. Afirma Sapienza, una búsqueda consciente del poder mágico. El templo de Salomón, todo un simbolismo. El templo de Salomón tiene 2 columnas, ¿verdad? Y representa a la madre. La iglesia también es la madre iglesia, a la mujer. Yahvé mismo mandó a construir a Salomón según unas medidas exactas y materiales precisos, que proceden directamente de la mente divina. Y da testimonio de su identidad sagrada, de la matemática sagrada, de la geometría sagrada, del estudio de las ciencias sagradas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay una parte simbólica muy importante, el Sancta Sanctorum. Según es el centro del mundo en Jerusalén, en la tierra de Israel, se alza el centro de Jerusalén, el Sancta Sanctorum, centro del templo y la piedra angular delante el arca. Marcan los cimientos del mundo, pero todo esto es esotérico, son símbolos que ellos encontraron y que se escondieron durante la era de Piscis para abrirse ahora en la era de Acuario. Pero simboliza a la mujer, Sancta Sanctorum. El recinto más sagrado del tabernáculo y del templo de Jerusalén. Son construcciones hebreas del antiguo Israel
Santa Santorume, en latín. Santo de los santos. Hace referencia a un espacio santísimo, al templo. Bueno, aquí ya les había comentado que el templo se desarrolló a lo largo de 9 años y de ahí salieron lo que son los monjes guerreros. Eran monjes guerreros, tenían como privilegio vestir el manto blanco de la pureza, privilegio que jamás obtuvo ningún otro grupo militar. Se les impuso el precepto de dejarse crecer la barba para distinguirlos de las fraternidades inferiores. Pero fíjense cómo aquí ya estamos hablando del voto del nazareno, no cortarse, ni rajarse las barbas, ni cortarse los cabellos, es el voto del nazareno. Pero porque el cabello tiene una energía especial que alimenta el cerebro. Y además el cabello, si ustedes se fijan, por ejemplo, a los militares les cortaban su cabello, ¿verdad? Les cortan su cabello. Y entre más pequeño, mejor. Pero los artistas se dejan crecer su cabello porque se desarrolla una mayor sensibilidad. La mujer debe dejar sus cabellos largos. Y aparte de la pureza del manto blanco y de dejarse sus barbas y sus cabellos, el Papa cisterciense Eugenio III también le recompensa con la cruz del linaje conventual de los caballeros templarios. Ellos lo que encontraron es las tablas del testimonio. Eran los constructores del temple, la ley cósmica y su geometría sagrada. Esto lo escribe Louis Charpentier para que ustedes después busquen a este escritor e investiguen un poquito más. Por ejemplo, ellos construyeron todas estas catedrales. Imagínense el dinero que llegaron a tener por tener un conocimiento tan importante. En la Catedral de Chartres, en la puerta de los iniciados de la Catedral de Chartres, en la fachada norte del templo, tiene un relieve tallado en una pequeña columna que representa el transporte del Arca de la Alianza. Y dice, Ic amititur archa cedris, que significa, aquí las cosas siguen su camino. Tú has de obrar a través del arca. ¿Ya conocen ustedes esta catedral de Chartres en París? Es imponente, enorme. Ellos edificaron los monumentos religiosos más hermosos que el mundo cristiano haya conocido. Como es arriba, es abajo. La distribución de las catedrales, Notre Dame, fíjense, hicieron varias catedrales que forman a escala la proporción de la constelación de Virgo. O sea, que distribuyeron todas las catedrales de acuerdo a la constelación de Virgo, porque estábamos en la era de Piscis, el cosmos estaba en la era de Piscis y la Tierra en Virgo, la Virgen. Y la más sagrada era la Notre Dame de Chartres. Véanla qué hermosa. Todos los símbolos que dejaron ahí, las dos columnas, ¿sí? Todo está hecho de manera, con un conocimiento sagrado, secreto. Fíjense que las corrientes telúricas alcanzan los valores más elevados. Es una atmósfera divina ahí dentro del Notre Dame de Chartres.
también se ha conservado pura porque no se ha enterrado a nadie en esa catedral. Pero abajo de ella, abajo de esta catedral en Notre Dame, estaba un templo de los druidas, a donde hacían su peregrinaje, consagrada a la diosa madre. Fíjense cómo seguimos con el misterio. Estaba construido el altar sobre la gruta de los druidas, que albergaba un dolmen sagrado considerado como la matriz de la tierra. Recuerde que la tierra es un ser vivo y que tiene chakras y centros energéticos. Hay unos vitrales de la Catedral de Chartres que existe una inscripción que dice: donación de los portadores de agua, los acuarios. María fue la portadora del Santo Grial, pero no se refiere a María, la madre de Jesús, se refiere a María Magdalena, portadora del Santo Grial. La llegada de la nueva inspiración, la nueva era de Acuarios, una era de renovado intelecto y sabiduría. O sea, recuerden que Jesús dijo: yo volveré cuando la luz se haga. En tiempo más medio tiempo. Ellos ya sabían de nuestras eras, de las eras, de cómo cambiaban. La era de Moisés, la de Aries, la era de Jesús de Piscis y ahora la era de Acuarios. Que para nosotros los de la Gran Fraternidad Universal y la Suprema Orden del Acuarios, el avatar es el maestre Sergi Reynaud de la Ferrière, que precisamente viene de Francia. Entonces tenemos la presencia de la diosa madre, que no tiene significado sin su complemento, el dios sol. El dios sol, JHS, Jesús, hombres solares, Jesús, hombres solares. De aquí viene el misterio solar. Las grandes religiones solares, cuyos sacerdotes, héroes que habían recibido el soplo divino, los caballeros templarios. Y ahora en la era de Acuarios, los hijos y las hijas de la luz. Los templarios, estábamos comentando, eran universales, contaban con secretarios árabes, mantenían una estrecha relación con comunidades e intereses financieros y el saber de los judíos, penetras en conceptos gnósticos y cabalísticos. A través del influjo de los miembros cátaros entraron en contacto con el dualismo gnóstico y además acceden a una buena parte de las doctrinas esenias, precisamente cuando encontraron esos tesoros debajo del templo de Salomón. Pero precisamente eso los llevó a ser destruido, porque todas sus ceremonias estaban basadas en el esoterismo, eran ocultas, sagradas, y no se podían comentar con nadie. Vinieron a alterar el carácter de la orden al público. Y empezó a haber filtraciones y rumores del que el poder de los templarios había llegado a recibir enardes y conocimientos siniestros. Pero claro que no. Es lo que se dice ahora de las organizaciones secretas, ¿verdad? Todo lo que no sabe uno y no conoce, lo satanizan. Y eso fue precisamente el motivo en el cual los templarios fueron destruidos. Precisamente los templarios, que tenían muchísimo dinero, y ya, por ejemplo, el rey Felipe IV realmente era muy mal administrador, debía todo, y sobre todo a ellos les debía mucho, porque además ellos les cobraban intereses. Así es que Felipe IV, para quitarse de la deuda,
forzó al Papa Clemente V a, según las actas de la Inquisición, a destruir a los templarios. Así, de una vez por todas, les quitaban todos sus bienes y aparte ya no les debían nada. Vamos a ver ahorita los sellos templarios. Miren, este sello es muy... Hola. ¿Eh? Hola, sí, yo tengo una duda, algo así. Usted dice que lo destruyeron porque las personas cuando no conocen, lo satanizan. Uh-huh. Pero usted se refiere a esas personas, por ejemplo, a los líderes espirituales como los sacerdotes o a los evangelios, me imagino, ¿verdad? No. Estoy hablando... A la humanidad en general. No es la humanidad en general. Estamos hablando de los templarios. Ok, sí, perdón. Aquí los templarios tienen sus secretos. ¿Sí? Ajá. Ah, bueno. Sí. No, Tienen perdón, andaba por otro tiempo. Me disculpo. Bueno, está bien, Javier, no importa. Sí. De eso se trata, que si hay dudas, pregunten. Bueno, gracias. Los templarios tenían un conocimiento secreto, sagrado, que no le podían pasar a los demás. Entonces, pues eso hizo que los condenaran a final de cuentas, ¿no? Pero aquí ellos, por ejemplo, sabían que todo era dual, ¿no? Que todo es bueno y malo, divino y diabólico, la noche y el día, lo bueno y lo malo, el blanco y lo negro, en sí. Entonces, esto es lo que representa. Dicen que porque eran muy pobres, que no tenían para caballos y que siempre montaban dos en un caballo, pero en realidad es la dualidad. Y las lanzas de los caballeros que llevan aquí en este escudo representan los caminos que van de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Y las dos columnas, una columna es la fuerza y la otra la estabilidad. Este es el sello del Gran Maestre. Fíjense, aquí también, acá abajo, está la dualidad también. Y aquí arriba está el triángulo de lo divino, el más pequeño dentro del más grande, dando a entender que como es en lo pequeño, es en lo grande. Que el pequeño es igualito que el grande. Aquí tenemos la bandera templaria que le llaman bozán o gonfalón. También aquí tenemos la polaridad, negro y blanco, y tienen 4 lados que simbolizan los 4 puntos cardinales, y el centro es el Espíritu Santo. Pero en realidad ellos, cada uno de estas brazos de la cruz tiene un significado, y para ellos era un mapa de cómo seguir avanzando dentro de esa evolución espiritual. Le llaman la cruz patada o la cruz de paté en francés, ¿no? Cruz paté, cruz templaria, que los brazos se estrechan al llegar al centro y se ensanchan a los extremos. Esto hace un octágono. El octágono es en la geometría sagrada un símbolo muy importante, que se encuentra en catedrales, que se encuentra hasta en las películas. Ustedes no pierdan detalle, pero en todas las películas norteamericanas siempre van a sacar o un cuadro, o una mesa, o una fuente, o un espejo octagonal. La cruz de paté simboliza en heráldica, la heráldica es la ciencia de los escudos de armas. Simboliza la Trinidad.
La cruz es Cristo, y se inscribe dentro de un círculo. El círculo es la divinidad, es Dios, el todo, el creador, el Padre. Y el punto central de la cruz simboliza al Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Bueno, pues terminamos con nuestra presentación. Y ahora vamos a hacer comentarios, vamos a, si gustan hacer preguntas. Tenemos tiempo para que ustedes pregunten. Me gustaría, eso ya no lo quise, realmente ya no lo quise escribir porque fue una pena muy grande la muerte, cómo fueron asesinados los templarios, como, por ejemplo, el último de sus maestres fue Jacques de Molay. Lo tuvieron 7 años encerrado. A los templarios que tomaron presos, los torturaron hasta que no firmaran y aceptaran de que eran satánicos, de que eran malos. Y, por ejemplo, Jacques de Molay, pues también aceptó, aunque después y antes de morir, él dijo que no era verdad, que él realmente nunca había hecho nada de eso y que era inocente. Y les gritó al Papa y a Felipe IV que los esperaba más allá, en el más allá, para hacer justicia, y sí, en este mismo año, y en ese mismo año murieron ellos dos. Entonces, bueno, pues aquí tengo una manita levantada, Mayra Armas. Sí, hola, buenas noches desde Mesa, Arizona. Yo quisiera agradecer desde el fondo de mi ser este gran centro de estudios, cual me ha dejado con mucha sabiduría porque en veces cuando uno no se mete como a saber el fondo de la historia, está uno con la creencia de que los guerreros templarios pues solamente fueron unos asesinos, porque así lo dijo la iglesia cristiana, ¿no? Que fueron unas personas entrenadas para matar. Entonces el saber esta parte que realmente pues me deja a mí en lo personal mucha sabiduría y mucha compasión, sobre todo por esta historia que nos ha puesto el cristianismo enfrente. Quiero agradecerle, gracias y felicitaciones porque fue un gran centro de estudios. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Pero finalmente eso se convierte en una lucha de poderes, porque finalmente los templarios terminaron siendo enemigos de la Iglesia Católica y viceversa, pero pues al fin y al cabo es una lucha fratricida entre una misma secta de católicos que peleaban unos contra otros por poder. Entonces, finalmente, pues eso que tiene de beneficio para la humanidad es mi gran pregunta. El mismo poder de los sacerdotes. Bueno, a ver, Fabián, en primer lugar, no hubo lucha, porque los templarios no atacaron nunca a la Iglesia Católica. Pero sí a otras religiones que consideraban sus enemigos. Bueno, acuérdate, mira, estábamos en la época de la Baja Edad Media, que el ser humano era mucho más agresivo, más primitivos, más salvajes, y realmente fueron las cruzadas en aquel entonces, todavía eran peleas a caballo con lanzas de frente, ¿verdad? Y esto pues ha ido cambiando porque ahora son bombas atómicas. Pero en realidad los templarios vinieron uniendo porque eran cristianos, porque protegían a los judíos, precisamente el Felipe IV mandó a que evacuaran los judíos el lugar,
y los iba a mandar a matar a todos. Entonces, lo informan a Landry. Landry era uno de ellos que precisamente cuando muere el maestre, matan al maestre, lo emboscan y lo matan, le manda la espada con Parsifal, le manda la espada a Landry, que lo había dejado en su lugar, y le dice que él sabe lo que tiene que hacer, que él ya muere, pero precisamente pues hay lugares, incluso en la tierra, en que todavía la gente es un poquito salvaje, que si te metes a algún lugar te asaltan, te roban, pues en aquel entonces era peor, ¿no? Porque hemos ido evolucionando. Pero los templarios, por ejemplo, protegen a los judíos de la masacre, porque dice, maten a niños, a jóvenes, mujeres y a todos. Pero como hay siempre alguien que les avisa, pues van y los defienden. Igual llegan a congeniar con los musulmanes, aunque también había batallas. Precisamente hay una batalla muy famosa, déjame ver si recuerdo el nombre, porque los nombres son raros, ¿verdad? La batalla de Montgisard. Pero perdón un segundo, los que matan o acaban con la orden de los templarios, ¿quiénes son realmente? ¿La Iglesia Católica o quiénes? Claro, es el rey. En realidad el Papa no quería, más bien es el rey cuarto, que es el que estaba endeudado. Pero como el rey tenía todo el poder por medio de un sobrino que entra como a la religión católica, entra como, no me acuerdo si obispo, algo así, entonces por medio de él obliga al Papa, ¿no? Y además obliga a los templarios a que firmen, a que escriban todo lo que estaba dictándoles, y eso se lo presenta al Papa para que los quemen. Pero en realidad no fue la Iglesia Católica, fue el rey cuarto y Clemente V que se deja engañar se ve obligado a obedecer al rey, porque además eran uno mismo, el rey y la Iglesia Católica, ¿no? Tenían el poder entre los dos de la humanidad, pero no es la Iglesia Católica, fue un papa. Pero el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica. En aquel entonces era Clemente, porque ha habido papas buenas personas con la humanidad. Pero en realidad los templarios fueron traicionados para no pagarles, esa es la realidad. Y fueron quemados, por ejemplo, Jacques de Molay, y varios los queman vivos, o sea, los amarran a un palo y les prenden fuego, ¿no? Entonces eran muy salvajes antes. En la Edad Media era muy, muy salvaje, porque pues hubieran podido, ahorita ¿qué les hacen? Los fusilan, o los meten a la cárcel, qué sé yo. Pero en aquel entonces, así fue la situación, y no nada más fue en París, fueron varios lugares en donde se terminó con los templarios, pero principalmente ahí en París. Yo en el fondo creo que toda esa violencia de la Edad Media finalmente es la que llega con la conquista a América Latina, y finalmente los herederos de esa violencia somos todos nosotros en América Latina, y ni se diga en el país en el que yo vivo, que los niveles de violencia son altísimos. Entonces finalmente somos herederos de eso mismo, y de eso mismo no hemos salido. O sea, realmente yo creo que por lo menos en Colombia la Edad Media está presente totalmente. O sea, la barbarie es absoluta y es esa misma. O sea, yo no veo casi, pues la diferencia serán las fechas,
Pero más allá de eso, yo creo que en el fondo seguimos esa misma barbarie, pero pues la gente enmascara diciendo que no, que eso no es así, pero pues cada Ahora, quien, ajá, cada quien pues tendrá su opinión, obviamente, pero pues finalmente si uno trata de poner un poquito de objetividad, mucha de esa violencia de la Edad Media fue la conquista que se dio aquí en Latinoamérica y en Colombia fue atroz, absolutamente criminal y seguimos en las mismas. Gracias. sí, gracias, Fabián. Pues todo lo que es Bueno, Centroamérica y Sudamérica tienen Perú, varios países realmente siguen con guerrillas y el comunismo y Cuba, bueno, todo ese lugar, ¿no? Pues el más violento es este, en el que yo lo digo con conocimiento de causa del país donde nací, que los niveles de criminalidad aquí son infinitos y pues es lo mismo que nos llegó desde la Edad Media en la conquista y pues no hemos salido de eso. Yo sigo diciendo que vivimos en la Edad Media, aunque la gente crea que estamos muy modernos, ¿no? De modernos nada. Estamos en la Edad Media, total, Sí, donde toda- había una dictadura total de unos ejerciendo el poder sobre los otros y no hemos salido de ese modelo. Es el feudalismo Hola, de la posmodernidad. sí, hola, en unos países más que en otros, ¿verdad? se llama Tenemos dos manos Jesús, levantadas. Jesús Exacto, María de Lourdes. exacto. Así, a ver quién me está hablando. Yo, Javier, disculpa, voy a poner mi cámara. Felicidades, Javier. Bueno, Y a o ti. sea que la iglesia nunca, nunca, nunca. Vamos a respetar las manos levantadas primero, por favor. Claro, claro, por supuesto. Armando, que tiene abierto su micrófono. A ver, Eloísa va a decir quién. Sí, por favor, porque si no, así nos vamos a hacer pelotas. Sí, además de que luego se toman el micrófono. Levantó su mano primero. Y después Armando y después Abel García. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Quién levantó la manita primero? Jorge Chávez. Bien, aquí estoy, Jorge Chávez. Sí, mire, sobre lo que comentaba el compañero de Colombia, yo leí un poquito, no mucho, respecto a un libro de los templarios. Y efectivamente, la parte que usted comenta sobre lo esotérico, creo que no es discutible. Es algo maravilloso, es una enseñanza muy buena y que tiene mucho fundamento. Sin embargo, lo que comentaba el compañero de Colombia respecto a la lucha de poderes, que realmente el objetivo fundamental era el templo de Salomón. Incluso cuando los cristianos tenían el poder, mataban musulmanes, niños, mujeres, todo lo que encontraban a su paso. Y cuando estaban los musulmanes, hacían lo mismo. Eso comentaba en ese libro. Incluso cuando los cristianos, los que tenían el poder en la cristiandad, pues, con el fin de contar con más soldados, más guardianes, que por cierto no se les llamaba todavía templarios, se les llamaba soldados de Cristo. Incluso muchos de ellos eran criminales, pero tenían la fortaleza y estaban en condiciones de combate, eran muy fuertes. Entonces les perdonaban sus pecados y se convertían en soldados de Cristo. Posteriormente, pues ya fueron los templarios cuando ya estaban más organizados, porque la idea era que fueran guardianes de todo el recorrido que hacían pues las personas que venían, que llevaban regalos, que llevaban ofrendas a Tierra Santa, que era el objetivo fundamental, Tierra Santa, el templo de Salomón. Entonces todos esos peregrinos deberían ser protegidos porque pues, los robaban, como usted decía. En eso es donde, pues no profundizó mucho, pero lo que profundizó, estoy pues muy agradecido con esa información porque sí la desconocía, no leí todo el libro. Cuando dijo de 3 libros, ese que yo le di una ojeada, era un libro grandote y grueso y hablaba sobre eso. Dije, bárbaro, porque fíjese
que aquí en mi lugar de origen, uno de los grupos delictivos se hizo llamar los templarios, caballeros templarios, y eran de lo peor, era una masacre. Entonces, como comentaba esotéricamente, el objetivo de los templarios, pues es todo lo contrario. Por eso también estoy de acuerdo con el hermano de Colombia, ¿verdad? Que con tal de llegar a esa lucha de poderes, de llegar en este caso, a Tierra Santa, al Templo de Salomón, pues cometían barbaridades. Ese es mi comentario. Muchas gracias por escucharme y agradezco por esa exposición tan maravillosa que nos está haciendo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Adelante, iPhone de Armando. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Armando, estoy aquí en Arizona. Le agradezco, no sé el nombre, disculpe, le agradezco a la expositora la enseñanza muy valiosa que nos está dando. Noemí, Tengo dos, perdón. María de está su Lourdes. nombre, se llama María de Lourdes Noemí. María de Lourdes, me disculpe. Sí, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, las imágenes que estuvo poniendo ahorita corresponden a un libro, y si me puede dar el nombre o nos puede dar el nombre del libro, o qué libros me pudiera recomendar. Entré un poquito tarde, quizás al principio dio el nombre de algunos libros buenos sobre los templarios. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿habrá en la actualidad algún grupo que esté utilizando los mismos principios para lograr el objetivo principal de los templarios en el sentido espiritual, esotérico, no exactamente el trabajo que estaban haciendo en aquel tiempo? Ahorita estamos en otro tiempo, pero el objetivo principal pues es de todo tiempo, ¿verdad? El objetivo espiritual, esotérico. ¿Habrá algún grupo creo que hay muchos grupos que pudieran estar llevando algunos principios, pero algún grupo en especial que utilice lo más? Se me hace muy interesante, muy interesante, porque, pues bueno, yo no entiendo mucho de los templarios. Siempre me ha fascinado, pero no. Por eso es que le pregunto de algunos libros y me gusta mucho la plática de ahorita. Entonces, esas son las preguntas. Gracias. Pues bueno, pues yo estoy en la Suprema Orden del Aquarius y tenemos algunos principios esotéricos similares a los que ellos usaban. No somos los templarios, pero sí tenemos los mismos principios de paz, de servicio, de amor. Y nada de guerra, nada de guerreros, pero para sí mismo, en contra de los propios defectos. Estamos en una institución parecida. Precisamente la Suprema Orden del Acuario se inicia para que se terminen las guerras. Su fundador, el maestro Renaud de la Ferrière, francés, y su primer discípulo, el doctor José Manuel Estrada Vázquez. Y el hermano mayor decía que las guerras iban a terminar cuando todos nos hiciésemos vegetarianos. Eso nos hace más nobles, más tranquilos, menos agresivos, porque decía que quien no mata a un animal no puede matar a un ser humano. Y guardamos estas disciplinas también. Estuve leyendo que tenían una dieta muy especial ellos, por eso eran muy saludables, vivieron muchos años. Precisamente en aquel entonces nadie se lavaba las manos y ellos siempre se lavaban la mesa, los trastes, todo era con higiene y tenían una dieta especial, más frutas, más verduras, vegetales, y eso les ayudó a ser menos agresivos. Nosotros aquí tenemos escuelas para hacer un cambio
de alimentación, porque para empezar lo más importante es la salud. Sin la salud no hay nada. Y yo en este caso soy vegetariana y muchos hemos adaptado esa dieta. Vivimos más, nos conservamos más jóvenes, más fuertes, la memoria perdura y nuestros hijos, los hijos que han nacido vegetarianos, son pues los más inteligentes, los más artísticos, menos agresivos. Realmente la Suprema Orden del Aquarius, así como fue la Suprema Orden de Piscis, ahorita se abren los colegios iniciáticos en esta era y se adopta precisamente esa parte iniciática de los templarios, no todo lo demás. No tomamos, no fumamos, no matamos animales para comérnoslos, no tomamos café negro, nada que altere nuestro sistema nervioso, porque empezamos a hacer una alquimia en nosotros mismos para ir desarrollándonos vibratoriamente dentro de lo que es el cosmos, con un conocimiento tan interesante como que somos un microcosmos, parte del macrocosmos, y que lo único que necesitamos para vivir es la energía solar y la de la Tierra, que es la fotosíntesis, pero que ni los animales ni nosotros tenemos la capacidad de hacer la fotosíntesis y la tomamos de las plantas y de los frutos que sí hacen la fotosíntesis. Es decir, realmente el ser humano nada más necesita de esa fotosíntesis, no necesita matar a los animales para vivir. Entonces, sí hay organizaciones, sí hay otras similar a esta, de las que yo le estoy hablando, pues es porque es la que estamos aquí, y pues están invitados. Tenemos las escuelas, por ejemplo, la primera es la escuela de Yamin. Yamin quiere decir que llevamos el llama, es decir, todo lo que comenté. Hacemos yoga para activar nuestra energía, estudiamos y sobre todo no nos alimentamos de tóxicos ni de nada que nos haga daño. No matamos para vivir. Y ya de ahí se van pasando de grado. El siguiente grado es medio genial, luego genial. Esas son las escuelas preiniciáticas. Y ya después se entra a lo que es el grado de G-Tools, que ya es un grado que ya tiene una cámara de primer grado, la cual se hace merecedor un G-Tools para entrar a la primer cámara secreta o sagrada. ¿Sí? Y pues tiene que ver mucho con el templo de Salomón, tiene que ver mucho con el cosmos, con las pirámides, por ejemplo, las pirámides de América. Las cámaras secretas o sagradas están debajo de las pirámides, ahora están sobre la tierra porque es una era de aire. Y estamos haciendo una alquimia, así como la que iniciáticamente hablando. Y ya después tiene que ver precisamente símbolos esotéricos que manejaban también los templarios, por ejemplo, el Santo Grial. También tiene que ver se llama, es el símbolo de la medicina, ¿cómo se llama? El caduceo. El caduceo, precisamente ahí están marcados los grados que va alcanzando el ser humano. Y precisamente está una espada en el centro y dos serpientes que cruzan las colas abajo y enfrenta cabeza con cabeza, que es un círculo. La mitad de ese caduceo es de agua, el siguiente la otra mitad es de aire. Y bueno, habla
de que todos los seres humanos estamos sumergidos en las emociones, en las aguas, y que mientras nosotros estemos en esos grados, que son, por ejemplo, el círculo, ya viene siendo el Gakpa, que ya entra al círculo, y solamente puede haber 360 Gakpas, porque es el círculo. Luego viene el Gelón, y por último el Gurú. Todos nosotros estamos sumergidos en las aguas de esos grados del caduceo. El Gurú llega a donde está el nivel del agua. El Gurú todavía saca la cabecita del agua, de todo el mundo emocional, pero de repente se sumerge. Ahora, ya los grados sagrados, que es Satchela, Satarjat y Sadguru, ya no están en las aguas. Ya, por ejemplo, el Satchela viene siendo el Moisés, porque es el salvado de las aguas. Pero de las aguas emocionales, de las guerras, de la lucha, del miedo, de todo eso se sale ya el Satchela, ¿sí? Satchela solamente puede haber 22 y Satarjat nada más puede haber 12. Y así se va subiendo de grado. Ya algunos que estamos aquí somos Getuls, algunos, por ejemplo, hay Yamines, hay Mediogenianes, Gakpas, Gelongs, aquí estamos, trabajando por sí mismos, haciendo esa alquimia, para elevarnos un poquito más a lo divino, vibratoriamente hablando, porque todo es vibración, y lo más denso es vibratoriamente más bajo. Eso que hablaba Fabián, por ejemplo, pues es lo más bajo que hay en el ser humano, el ser humano que todavía mata, que lucha por el poder. Ya cuando uno empieza a hacer la alquimia, disminuye toda esa agresividad y empieza uno a ser seres de luz, seres de paz, ¿verdad? Están invitados, no se pierdan, sigan asistiendo a las escuelas, y a esta escuela y a otra que tengo yo, también Eloísa, ella tiene los enlaces de ambas y les comparte las pláticas que dan los maestros. Nuestro maestre sería el maestro Reynó de la Ferrier, y nuestro maestre sería el doctor José Manuel Estrada Vázquez, y nuestro maestre, que es el máximo grado que hay ahorita, es el venerable Satarjat Gustavo Toro, y así nuestros maestros están ayudándonos, dándonos la mano, y los grados superiores son de servicio. Aquí no es de poder, sino de servicio. Entre más grado tengas, sirves al más pequeño. Entonces, bueno, hay algunos otros lugares. En España hay un lugar que también se llaman los Templarios, que han conservado también lo mismo. Y nosotros somos la Suprema Orden del Aquarius, la gran fraternidad universal, a la cual ponemos a su disposición a todo aquel que quiera hacer esta alquimia, este desarrollo interno, dejando de comerse a los animalitos, de tomar, de no fumar, de no tomar café y de estar saludables. Pues están ya invitados. Estoy a sus órdenes y cuando gusten ustedes, aquí estamos. Los libros, hermana. Gracias. Bueno, libros de los templarios hay muchísimos. Incluso yo les recomiendo que entren al internet y bajen libros de los templarios en PDF. Ajá. A ver, vamos a ver. Yo ahorita les voy a recomendar uno. Aquí tengo, por ejemplo, fíjense, hay uno muy, muy interesante
que se llama Judíos Templarios y el secreto del árbol de la vida. Gracias. Ese es buenísimo y tiene que ver muchísimo con la sagrada tradición iniciática. Ahora hay otro que se llama Dogma Templario. Dejen ver si encuentro. Algún PDF para recomendárselo. Hay otro que se llama La revelación de los templarios de Pignet Lin y está en PDF, lo pueden bajar. Hay otra que se llama Historia de los Templarios. También les voy a recomendar uno que es de nuestro fundador, el libro negro de la francmasonería. Se cree que los templarios que escaparon se llevaron todo el tesoro. Ellos estaban ya designados a proteger siempre ese tesoro y escaparon. Se guardaron entre lo que son los francmasones. Entonces tenemos el libro negro de la francmasonería del maestre Serge Renaud de la Ferrière. Nuestros fundadores, tanto el maestre Serge Renaud de la Ferrière como nuestro sublime maestre doctor José Manuel Estrada Vázquez, fueron francmasones y fueron rosacruces. Y bueno, tenemos una biblioteca virtual, se llama Los Caballeros Templarios, Biblioteca Virtual Universal. Se lo voy a mandar a Eloísa para que se los mande a ustedes, ¿de acuerdo? Sí, por favor, muy respetable. Todavía tenemos 2 manos levantadas y a Javier Solís que gusta hablar después de Abel, por favor. Adelante. Adelante, Abel. Sí, muchas gracias. Qué bueno que tomó los controles nuestra amiga Eloísa. Ella sí. Siempre nos ayuda. Claro, para hacer más bello pues esta presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, de lo que yo me he informado acerca de los templarios, había como 3 clases o tipos de templarios en la época. Estaban los templarios que eran militares, los caballeros templarios que eran religiosos, pertenecían más a la Iglesia Católica de ese tiempo, y también los caballeros templarios, ¿cómo le llamaban? Bueno, no recuerdo el nombre exacto, hospitalarios, que eran los que recibían a la gente y los protegían en los caminos. Y dentro de todo eso, como usted lo expuso, había los caballeros templarios que tenían la orden iniciática. Entonces, cuando se fundó, se le pidió al Papa de ese tiempo que los autorizara su función como una orden. Y no quería muy bien, pero al final de cuentas, sí se fundó esa orden y se hizo independiente de la Iglesia Católica y trabajó independiente, incluso políticamente y socialmente era más social, pero también tenía su parte secreta. Y es ahí donde
eh, este, el rey de Francia, eh, Felipe IV, como decía usted, se endeudó mucho con los templarios. Y cuando no pudo pagar, él quería entrar a la orden, pero le negaron la entrada porque pues sabían que tenía malas intenciones y además no pagar. Y entonces él se enojó por eso y empezó a tratar de eliminarlos para que no le cobraran la deuda. Y así fue como empezó él a fastidiarlos y a acusarlos de herejía, de brujería, de homosexualidad y tantas cosas, ¿no? Que adoraban a Baphomet, que era eh, el diablo, cosas así, ¿no? Y que, bueno, el Baphomet era otra cosa realmente. Y, y así fue como ellos fueron eliminados en conjunto con el Papa, también de ese tiempo que, como usted lo mencionó, eh, obedecía más al rey de Francia, porque entre los dos estaban, pues, diríamos, con el poder. Y, en estos casos, como agarraron mucho poder y mucha riqueza los templarios, pues no podían pararlos o eliminarlos hasta que no los acusaron. Y como era muy penado eso, pues así los eliminaron y los quemaron, ¿verdad? Y cuando ya esto estaba pasando, obviamente que ellos habían rescatado del subterráneo del templo de Salomón. eh, Se dice que la Arca de la Alianza, el Santo Graal, la copa que usó Jesús en la cena, en la última cena, y algunos otros tesoros de sabiduría. Y entonces escaparon los que quedaron después de matar a tantos, se fueron para diferentes lugares. Ellos traían esa tradición que encontraron abajo del templo de Salomón de la sabiduría de los egipcios y de la sabiduría de los esenios y de la sabiduría de los gnósticos. Y así fue como ellos ese conocimiento lo guardaban celosamente y lo practicaban, diríamos, ¿no? Como ciencia sagrada. Y así fue como fueron ellos moviéndose en esa época. Y bueno, pues sabemos que eh, ciertamente cuando quemaron al último maestre, que era el número 22, era Jacques de Molay, y al quemarlo, él mismo en ese momento sí dijo que iban a fallecer o a morir de una manera trágica, y ciertamente al mes murió Felipe IV, y antes de terminar el año murió el Papa de ese tiempo. No recuerdo su nombre exactamente. Bueno, nomás quería hacer esos datos. Entonces, algunos de los templarios, como los religiosos, no estaban muy de acuerdo porque los mandaba el Papa, y entonces atacaban a los templarios que eran independientes, que no eran religiosos, sino eran iniciáticos. Y también eran militares, porque era la época que se tenían que poner de esa manera, ¿no? Entonces se educaban tanto militarmente pero todo esto para ayudar y dar el servicio a la gente, ayudar a los peregrinos que iban a visitar los lugares sagrados, como el templo de Salomón, aunque ya estaba destruido. Entonces, esos lugares santos eran visitados por mucha gente de muchas partes. Bueno, no quiero yo dar la conferencia, pero quería aclarar eso, que había de diferentes tipos de templarios. Hola, Y bueno, Melsa, gracias. ya estoy acá. Sí, Muchas gracias. bueno, es todo. Muchas gracias, muy respetable Abel. Adelante, Javier Solís, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, pues la verdad que yo he considerado que todo lo que tenga que ver ahorita con la actualidad, que tenga que ver con temas de mística, ocultismo, esoterismo, esoterismo cristiano, cábala, los sufis,
hasta el día de hoy, desde la época antes que los mataban y todo, los sacrificaban y los golpeaban, hasta el día de hoy siempre se ha mantenido con la misma misión de, de ponerlos a ellos en mal para beneficio de las personas que hacen el bien o las personas que hacen un bien que es el mismo mal del bien. Y pues no, yo estaba confundido porque yo había creído de que había sido por algo como de poder religioso, de hacer entender a la humanidad en ese momento de que lo que ellos hacían era algo satánico, ¿verdad? Para mantener aún así la verdad de la mentira, de lo que era la verdad de la mentira, de la misma verdad, por decirlo de esa forma. Pero no estaban hablando de eso porque al final era que fueron atacados por otras instancias o por otras cosas. Entonces yo quiero dar gracias, quiero saludarlos a todos. Para mí siempre tiene un significado simbólico, así como los templarios, que era simbólico cuando, como dijo José Abel, que ellos se llevaron sus cosas simbólicas de su templo. Tal vez algunos con la idea de que realmente eso era real, o otros porque realmente no por lo mismo de que no era real, perdón, no sabían cuál era la verdad en sí. Y los otros que sí la sabían también para seguir manteniendo esa misma picardía. Pero al final todos estos conocimientos, sean verdad, sea mentira, sea bueno, sea negocio, sea de vivir de la fe, las personas que lo utilizan, como habían dicho en la exposición, o sea, cuando esos conocimientos se dan a personas que no son correctas, que son personas malvadas, pues lo utilizarían, perdón, para vivir de la fe de las personas, ¿verdad? Engañándolas, la pura picardía. Pero al final, todas las cosas esotéricas o cristianas, católicas o lo que sea de todas las religiones, yo siento que siempre tienen una buena visión o una buena misión, ¿verdad? Aunque las personas, aparte de solo ser engañados por su fe, sino que aparte de todo eso, de la picardía y del engaño de la fe, perdón, hay algo en la psique que ayuda a las personas a activar un crecimiento en ellos de valores, de morales, de asertividad, de mente positiva. Y eso es lo que realmente sí se debería de seguir practicando. No de decir, no, yo tengo más poder que tú, o hay muchos mentirosos y yo no lo soy, por ejemplo. O que mantienen realmente que lo mantienen realmente, que esto es así y que esto se practica así, que esto se dice que es de esta forma, porque en este libro dice que que es escrito así. De estos libros de leyendas y mitos. Eso sí me incomoda a mí a veces y me molesta, ¿verdad? Pero uno no puede andar ahí por la vida también a estar así, porque yo he intentado despertar a personas, a hacerles entender cómo es realmente las situaciones, pero es imposible también, porque como la verdad que una santidad
se le puede creer más a una santidad que a una persona como yo en particular. Y ellos no lo van a hacer tampoco. Y eso era todo. Sean breves porque van a hablar otros. Muchas gracias, Javier. Tenemos a Lee Colmenares, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, se Muchas escucha. gracias. Bien agradecida, hermana Lourdes. Y desde Venezuela, pues muy atentos a esta programación porque siempre uno le sirve de, siempre un intercambio de saberes, ¿no? Yo quisiera agregarle a los libros que fueron recomendados de autoría del mismo Muy Zulia Maestre, doctor Serge Drainot de la Ferrier, que es un propósito psicológico. Uno de los folletos de los propósitos psicológicos está sobre el tema de los templarios. Y interesante este planteamiento y bueno, los que me antecedieron en cuanto a lo que, bueno, lo que se conoce históricamente, pero sobre todo la expositora Lourdes, Noemí, en cuanto a reivindicar, actualizar lo que el Muy Zulia Maestre se presentó a América en el año, cuando vino a América en el año 47, para el 48, se presentó con una capa templaria y una cruz que no estaba estampada en la capa, pero sí la cargaba pectoralmente, de una cruz de madera de 10 centímetros. Los que estuvieron observando con mucho detalle, cuando habló el muy respetable hermano Abel, la tenía atrás pues de su exposición. Y así el primer discípulo, el doctor José Manuel Estrada, el hermano mayor, tuve la gran ocasión y bueno, de haberlo conocido personalmente, venezolano, que fue el que tomó pues llevar esa capa por toda América, por Norte, Centro, Suramérica, implantando los colegios del norte y bueno, y a toda esta nueva enseñanza que a lo largo de todos estos estudios se van conociendo. Digo yo reivindicar porque, por ejemplo, cuando el hermano Lourdes nos planteó lo de la cena, el cuadro del Da Vinci, me acordé el famoso bestseller del Código Da Vinci, ¿se acuerdan? Y bueno, pues sí, un planteamiento que hizo mucho ruido y sobre todo a los poderes religiosos actualmente en Occidente, sobre todo la Iglesia Católica. Decir que Jesús tuvo a María Magdalena y estuvo embarazada y de ahí vino la sangre real. Bueno, eso está en esa película de Código Da Vinci. Bueno, tiene elementos de interés para analizarlo, ¿no? No creerlo todo ni negarlo todo, pero estudiarlo. Y otro elemento que me parece interesante es que se está dando una serie turca que ha tenido mucho éxito en Latinoamérica. He visto, aquí en Venezuela tiene ya prácticamente 2 años de, bueno, cómo los turcos pelearon contra los templarios. Pero la versión es muy, claro, acomodada al mundo de los musulmanes. Entonces, los templarios pues también se ven muy agresivos y no se refleja el aspecto esotérico. Entonces, es muy interesante
que nuestra orden, la Suprema Orden de Acuarios, a través de estas, la difusión y de estas enseñanzas, pues reivindican el papel de los templarios o los neotemplarios, porque nuestros honorables gurú, muy honorable Sachela y el venerable Satrajay y su guía maestre, todos, pues andan con la investidura de la capa templaria, protectora. Bueno, y obsérvenlos cuando, por ejemplo, Fabián, que es de Colombia, pues va a tener la presencia de dos neotemplarios, si podemos decirlo así, pero como guerreros de luz y otras connotaciones que se están dando en América por los que luchan por el ambiente, los guerreros del arco iris, que son activistas, pues, en términos de no el guerrero de matar, de hacer daño, sino traer la luz. Y yo lo relaciono un poco con lo que la hermana Lourdes decía, los yamines, el yamín. El yamín tiene por, en primer objeto, ver en esa cruz la base, que es el osar. Yo lo asocio con el osar, el ser el guerrero, ¿no? Pero en un sentido pacífico. Entonces, bueno, esta es parte de lo que quiero compartir por lo interesante que de verdad ahora estoy valorando más toda esta reflexión, todo este estudio. Gracias y buenas noches. Venezuela. Buenas noches. Bye. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en tiempo. Muy respetable Abel, si gusta abrir su micrófono. Sí, como no, muchas gracias. Solamente pues agradecer y decirles un dato pequeño acerca de los templarios, que en el año 2001 una investigadora encontró un rollo de cuando se acusó a los templarios por el Papa y firmado por él, pero decía, después de que ya antes de ejecutarlos, en ese rollo decía que antes de ejecutarlos, el Papa había dicho que realmente no tenían, de lo que los acusaban, no era cierto. Y ese fue encontrado porque estaba perdido, ese rollo, y lo encontraron en otro lugar donde supuestamente estaba alzado o acomodado en la biblioteca del Vaticano. Estaba en otro lugar por ahí. Y tenía muchos años perdido y allí estaba, pero no lo encontraron hasta que dieron con él. Luego les doy el nombre de la persona. Ella hizo un libro acerca de eso. Y también quería decirles que aquí tengo un libro que se llama La meta secreta de los templarios. El autor es Juan G. Atiesa. A ver si lo pueden ver. Está muy interesante también. Aquí habla de la meta iniciática y también esotérica y también como caballeros guerreros. Y el propósito psicológico es el número 31. Muchas gracias y pues le agradecemos a todos su presencia y sobre todo a María de Lourdes Noemí, que nos vino a traer esta información muy buena y aclaratoria. Muchas gracias también por invitarme. Pues aquí estoy. Más adelante podríamos seguir con los templarios, pero sobre todo lo que está conectado con el Mesías. Eso está muy, muy interesante. Claro, sí. Bueno, pues nuestra amiga Eloísa, si gusta decir alguna otra cosita que nos falte. Nada más, estuvo muy nutrido, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por su compartir, muy respetable, y siempre es un gusto escucharla y estar ahí junto a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloísa, a ti por tu atención, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y les mando un abrazo así calientito de aquí de Huatulco. Bueno, muchas gracias. Entonces nos veremos. De Venezuela también un abrazo.